Hace unos días, mientras buscaba imágenes de Dragon Ball por internet, me aparecieron estas imágenes que estás viendo en pantalla, pertenecientes al anime promocional de Super Dragon Ball Heroes, las cuales muestran una nueva transformación del Super Saiyan 4. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este fantástico dibujo de Goku Xeno Super Saiyan 4 Limit Breaker, dentro intro. Para empezar a dibujar a Goku, lo primero que tendrás que hacer es situar un cuadrado en el cual irá la cara. Lo primero para la cara es hacer el entrecejo, las cejas, los ojos y después la nariz y la boca. Una vez hecho eso, pasaremos a hacer los primeros mechones que cubrirán el rostro. Yo aquí no me quedé muy conforme con el rostro que me había quedado, así que decidí borrarlo y volverlo a hacer desde el principio. Una vez con el rostro finalizado, empezaremos a hacer los mechones que conformarán parte del cabello de Goku. Para hacer los mechones, lo más fácil es imaginarte que son como triángulos, pero darles un toque circular. Después de haber hecho los primeros mechones, pasaremos al cuello de Goku, el cual no se mostrará tanto por la perspectiva. Una vez terminado el cuello, pasaremos a hacer los pectorales de Goku, los cuales serán algo grandes, ya que se ven demasiado en esa transformación. Una vez terminados los pectorales, pasaremos al abdomen, el cual será un poco más pequeño que los pectorales. Una vez que hayamos finalizado el abdomen, pasaremos a continuar con el resto de mechones, para luego posteriormente poder hacer el brazo izquierdo. Una vez hechos los primeros pasos para el brazo izquierdo, podremos hacer el resto de torso del personaje. Una vez terminado el torso, podremos pasar al brazo izquierdo, el cual es bastante grande, puesto a que es el que más se va a ver. Una vez terminado el boceto inicial, tendremos que hacer la muñequera, la cual es sencillamente fácil. Para la mano realmente me costó bastantes intentos hacerlo, y lo vas a ver en el vídeo, ya que no estoy muy acostumbrado a hacer esa posición en la mano, y pues bueno, con un poco de práctica y paciencia se puede lograr. Una vez que por fin ya me había terminado de salir la mano, le vas a hacer los detalles de la mano. Para finalizar el brazo, lo que tendrás que hacer es marcar esas líneas de musculatura que todos los brazos de los personajes de Dragon Ball tienen. Una vez acabado el brazo, podremos pasar a hacer lo que vendría siendo la cinta o cinturón de Goku, el cual es muy sencillo de hacer, ya que pues no necesita mucha complicación. Una vez terminada la parte principal del cinturón, haremos el nudo y las dos cintas que sobresalen con las cuales se ata el cinturón. Aquí decidí hacer que la parte más larga de las cintas que quedará debajo de la mano, puesto a que pues me había costado mucho hacer esa mano, así que quería que se viera. El siguiente paso es hacer las partes destruidas de la parte inferior de la vestimenta de nuestro personaje, las cuales una vez hechas pasaremos a hacer lo que pues se vendría pudiendo decir falda, aunque no es una falda, pero bueno, todo el mundo que sepa o haya visto el anime de Super Dragon Ball Heroes sabe a lo que me refiero. Una vez terminada de hacer esa parte inferior, podemos hacer la mano restante del personaje y dedicarnos de lleno a hacer el pantalón.
el cual a mí al principio no me salió muy bien, puesto que me estaba fijando en varias imágenes y pues no encontraba una la cual se adecuara perfectamente a lo que necesitaba, hasta que pues encontré la forma de poder hacerlo. El hecho de que estuviese viendo bastantes imágenes es porque esto es un fanart. ¿A qué me refiero con que es un fanart? A que no es ninguna imagen que sea 100% oficial del anime de Super Dragon Ball Heroes, ya que esa foto yo la saqué de internet, que es una foto de Goku Super Saiyan 4, y ya después de eso yo le fui dando mis propios toques con bastantes otras imágenes que me sirvieron como inspiración. Una vez terminada de hacer la cola y la parte del pantalón, haremos los detalles del pelo, para que posteriormente hagamos los rayos con un lápiz 6H. El hecho de que haya usado un lápiz 6H no significa que lo tengas que usar tú también. Yo decidí usarlo ya que es un lápiz que normalmente no se ve, de hecho en el vídeo no se aprecia nada, y al mismo tiempo es un lápiz el cual es muy fácil de borrar, así que cuando vaya a hacer los rayos, al borrarlo no se va a quedar marca de lápiz. Una vez finalizado el boceto a lápiz, pasaremos al delineado, que para mí es el segundo paso más importante y el que más cuidado tienes que tener, puesto que si te equivocas es muy difícil remediarlo. Y seguramente hay alguien que se pregunta el por qué nunca enseño el delineado 100% en los vídeos, y es porque yo me pongo demasiado nervioso al hacerlo, así que me siento más seguro sin estar grabando. Una vez terminado el delineado, borraremos lo que hemos hecho con el lápiz 6H para, con un marcador de color rojo de punta fina, reseguir todo lo que acabamos de borrar, para así poder hacer posteriormente los rayos. Una vez terminado todos los rayos, con un marcador rojo lo pasaremos por todo el pelo como una capa base. Posteriormente, después de haber aplicado el marcador rojo con un marcador café oscuro, lo pasaremos por encima haciendo las sombras del pelo. Una vez que ya hemos terminado de pasar los marcadores, con un color de madera café oscuro pasaremos suavemente por todas las sombras, para que posteriormente con un color rojo carmesí hacer el mismo método en las sombras. Una vez terminado de aplicar el color rojo carmesí, pasaremos un poco más fuerte el color café oscuro, y así hasta que alcancemos el tono que deseamos. Para las partes rojas es lo mismo, pero en vez de aplicar primero el color café oscuro, primero aplicaremos el color rojo carmesí y después el café oscuro. Para la piel el tono más oscuro será el café oscuro, el tono intermedio un café siena, y para las partes más iluminadas un color carne. También en las zonas intermedias me ayudaré de un color rosado claro para intensificar la sombra.
Para los ojos es muy fácil, lo único que usaremos será un color amarillo fuerte y un color amarillo suave. Para las partes que tienen pelo del torso de Goku usaré un marcador rojo fuerte y las partes más iluminadas con un bicolor pasaremos suavemente para que posteriormente con el color carmesí lo volvamos a pasar, pero esta vez un poco más fuerte. Y no olvides suscribirte para más vídeos de este estilo o de otro tipo de dibujo. Para las heridas y sangre que va a tener Goku, primero pasaremos un color negro suavemente para posteriormente con el rojo carmesí irlo pasando y mezclándolo con el negro para que agarre un tono más intenso. Para las partes azules, primero con el color negro haremos la sombra más fuerte, con un color azul marino la sombra intermedia y con un color azul celeste la parte más iluminada. Para la bolsa de semillas del ermitaño, la sombra más intensa será el café oscuro, la sombra intermedia será el café siena y para lo que queda con un tono de café más suave pasarlo flojo. Para la parte inferior de color naranja, primero la sombra será con un naranja fuerte y la luz con un naranja suave. Una vez aplicados esos dos marcadores, con un marcador café oscuro pasaremos en la sombra más oscura, para que posteriormente con un color naranja suave pasarlo muy fuertemente por la parte más iluminada. Una vez cumplido el paso anterior haremos exactamente lo mismo pero con un color café más oscuro. Para que posteriormente con el color café oscuro pasemos el color por toda la parte interna de la ropa. Para el pantalón primero usaremos un marcador de color negro y posteriormente un marcador de color gris. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram en donde subo dibujos los cuales no publico en YouTube. Una vez que terminamos de colorear el pantalón con el color rojo carmesí, lo pasaremos por los bordes de los rayos para que darle ese toque tan eléctrico, podríamos decir, que siempre tienen en los rayos de Dragon Ball. Decidí que el pantalón no se veía lo suficientemente oscuro, así que volví a pasar el marcador. Y este es el resultado final del dibujo. Muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con amigos que crees que les pueda interesar o que simplemente les guste Dragon Ball. Esto es todo por mi parte, adiós.